Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy vamos a presentarles sobre el sistema financiero internacional y los regímenes cambiarios. En integrantes estamos Guaitaya, Merino, Paredes, Vázquez y Vizcarra. A continuación, mi compañera Jessica va a comenzar con las preguntas. Buenos días, profesor. Por el desarrollo de las preguntas, la primera pregunta fue ¿por qué un sistema monetario internacional eficiente y equitativo es tan importante para la economía mundial? Nosotros respondimos que porque va creando la confianza necesaria para obtener los flujos internacionales de bienes y servicios. Por otro lado, también regula la cooperación de los países. La pregunta número dos fue que enumeremos los regímenes de tipo de cambio nominales. Estos fueron fijos, intermedio y flexible o flotante. En la pregunta número 3 nos pide que expliquemos qué circunstancias se usa en el concepto de evaluación y cuándo aplique el concepto de depreciación. El concepto de devaluación se usa cuando el valor de una moneda de un país con respecto a divisas baja con respecto a divisas de extranjeras. Y el concepto de depreciación se aplica cuando para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han disminuido potencial de servicio. La pregunta número 4 nos dice que el dólar bajó de 13.5 a 12.75 pesos por dólar y quiere que calculemos la depreciación del dólar y la apreciación del peso por término porcentual. ¿Puedes bajar un poco, por favor? Ya, nuestra respuesta fue que el dólar ha tenido una depreciación del 5.55% en términos monetarios. El dólar tuvo una depreciación de 0.75 pesos. En la apreciación del peso, el día tuvo un valor de 0.74 dólar por cada peso y tuvo un aumento del 0.0778 dólar por peso, porque el peso tuvo una apreciación de 5.55. Y la pregunta 5 nos dice que por qué el objetivo de equilibrio interno y equilibrio externo con frecuencia entran en conflicto. Nosotros respondimos que el equilibrio interno se logra cuando el uso de recursos del Estado coexiste con la estabilidad de precio. Y el equilibrio externo significa el establecimiento de una cuenta corriente permanente y eso se puede lograr en condiciones en las que la cuenta corriente está en equilibrio con un déficit o un superávit en ella. Por lo general, al hacer ajustes en el equilibrio externo, esto conduce a un desequilibrio en el equilibrio interno. De ahí el conflicto para encontrar un equilibrio entre los dos. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, para la pregunta 6, en un país en vías de desarrollo con una economía abierta como México, ¿qué tipo de desequilibrio recibe la atención prioritaria de las autoridades, el interno y el externo? Bueno, como grupo decidimos responder que afecta más es al interno, ya que como financiador los desequilibrios internos afectan sus sectores externos, provocando desequilibrios entre ellos. Para la pregunta 7, ¿por qué el patrón oro favorecía la estabilidad de los precios por ser estimada la base monetaria internacional, ya que muchos países determinan el valor de su unidad monetaria en oro y existe una equivalencia para estos? Para la pregunta 8, ¿por qué la acumulación de oro no aumenta la riqueza del país? Porque el oro es un metal que es la base monetaria de un país, ya que por ello, mientras exista más oro en los caudales, sucedería una reducción de dinero en la economía para poder mantener el equilibrio. En la pregunta 9, ¿por qué los precios no son flexibles a la baja? Porque la venta de activos fijos contribuye a una restricción de créditos por las altas tasas de intereses. Pregunta 10, suponga que durante una semana entre a México 10 millones de inversión de extranjera en cartera. ¿Qué sucedería con la oferta monetaria si el Banco de México no hiciera nada? Bueno, lo que sucedería con la oferta monetaria es que ocurría un aumento masivo de la moneda que circula en la economía, lo que provocaría la inflación, elevaría los precios internos bajaría las tasas de interés y la moneda se depreciaría. ¿Y cómo puede el Banco de México esterilizar esta entrada de capital? El Banco de México en este caso deberá de proponer la venta de bonos nacionales, que son los internos, en el mercado abierto para cobrar el exceso de moneda en circulación y mantener intacta la base monetaria. En la pregunta número 11, que es describe el ajuste real bajo el patrón oro, esto nos quiere decir que ajusta el valor del dinero en oro, esto garantizando el respaldo monetario con el oro y según la ley del patrón oro, cada dólar valdría 25,8 gramos de oro
en Estados Unidos, pero cada país podría establecer el valor de su unidad monetaria. En la pregunta número 12, que es ¿por qué durante una guerra no puede mantenerse el patrón oro? Esto es porque los diferentes países utilizan su reserva de oro para mantener y financiar algunas importaciones de diferentes países, como por ejemplo la adquisición de armas o de maquinarias. Y además que en las primeras guerras mundiales se bloquearon las exportaciones del oro y se abandonó esta ley. En la Primera Guerra Mundial también se abandonó la ley del patrón de oro. En la pregunta número 13, ¿por qué una devaluación competitiva no es un buen instrumento para promover las exportaciones? En esta guerra de divisas no es el mejor, ya que cada país busca llegar a un tipo de cambio bajo para convertirse en un país barato. Además que con esta devaluación solamente llegan a evitar las demandas externas o inversiones externas contra los productos nacionales. En la pregunta número 14, que es explique cómo las políticas de empobrecimiento del vecino empobrecen a todos, es que estas políticas de empobrecimiento es cuando se realizan barreras arancelarias, devaluaciones, esto con el fin de no ayudar o apoyar al país vecino a poder desarrollarse. En la pregunta número 15, ¿por qué se llegó al acuerdo con Bretton Woods con una relativa facilidad? Es que según Bretton Woods consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política libre cambista donde se deberían establecer las relaciones con el exterior. A partir de esto se llegó a un acuerdo con Bretton a partir de la Segunda Guerra Mundial para evitar lo que había pasado, ya que con el fin de crecer en grupo y cooperar entre todos y llegar a y lograr a un mundo en paz y armonía. A continuación, mi compañero. Continuando con el desarrollo del cuestionario, tenemos la pregunta 16. ¿Cuál fue el papel original del Fondo Monetario Internacional? Sus objetivos principales eran crear un organismo permanente para resolver las cuestiones monetarias internacionales, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional para alcanzar y mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, y desarrollar los recursos productivos de todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica, fomentar la estabilidad cambiaria y evitar depreciaciones cambiarias competitivas, establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes y eliminar las restricciones cambiarias que dificulten la expansión del comercio internacional. Eh, Poner a disposición de los países miembros recursos del fondo para corregir los desequilibrios de sus balanzas de pagos sin recurrir a medidas perniciosas para la prosperidad nacional o internacional. Y por último, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros. Pregunta 17. Describa el régimen cambiario establecido en Bretton Woods. El régimen cambiario que se estableció en Bretton Woods se conoce como el patrón de oro. Este régimen consistía en que cada país fija el valor de su moneda en términos de oro o dólares y mantiene su tipo de cambio dentro de un rango de variación de 1% de su paridad en oro. Pregunta 18. ¿Qué son y para qué sirven los DEF? Son los derechos especiales de giro. Dicho sistema consistía en que las monedas o billetes emitidos debían estar respaldados por reservas de oro o monedas de amplia aceptación, como por ejemplo es el dólar, euro, etcétera. Hoy en día, el DEF es una especie de divisa que fue creada por el Fondo Monetario Internacional. Esta sirve para que pueda ser utilizada y funcione como activo de reserva y como unidad de cuenta. Pregunta 19. Explique por qué bajo el sistema de Bretton Woods, un país con políticas monetarias prudentes se veía obligado a importar la inflación de Estados Unidos. Cuando surge la restauración de Europa desde 1950, Estados Unidos invade el mundo con dólares y logra esto un gran déficit en su balanza. Para contrarrestarlo, los países superavitarios integrantes de Bretton Woods importan la inflación de Estados Unidos y así mantener el equilibrio necesario. A continuación, mi compañero, para finalizar el cuestionario. Bueno, en la pregunta 20 dice, explique las causas del derrumbe del sistema de Bretton Woods. La causa inmediata del colapso del sistema Bretton fue la expectativa de que a partir de marzo de 1971
Con un déficit grande y persistente en los Estados Unidos, el gobierno estadounidense pronto se vería obligado a devaluar el dólar, lo que requeriría una fuga masiva de capital del país. Cuando el Estado es incapaz de corregir el déficit y grandes cantidades de dólares no deseados se acumulan de manos extranjeras, se pierde la confianza en el dólar y el sistema colapsa. En la pregunta 21, ¿por qué es difícil establecer un sistema monetario internacional ideal? Bueno, que en los últimos 20 años la tasa de cambio se ha acelerado y ningún sistema de tipo de cambio fijo puede resistir cambios tan drásticos. En la pregunta 22 tenemos, resuma brevemente las experiencias de México con el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. En lo que es el tipo de cambio flexible tenemos lo que es el corto, que ha sido proyectado en que consiste en una cantidad depositada en bancos comerciales al doble del precio de mercado del monto total requerido por día del Banco de México. En lo que es el tipo de cambio fijo, la sobrevaluación del tipo de cambio es un factor de lujo en un aumento del poder adquisitivo en dólares estadounidenses, pero el crecimiento económico es débil. En la pregunta 23 tenemos qué condiciones tienen que cumplirse para que sea posible una unión monetaria en América del Norte. Es tener una moneda, tener una moneda común, eliminar el sesgo cambiario, lo que conduce a una mayor transparencia de precios y costos de transacción más bajos, porque tener una moneda común brinda a los compradores una mejor indicación sobre los precios de los productos en otros países miembros. Gracias.